La educación cosmológica es una propuesta cultural y educativa. En el contexto cultural consiste en una forma de vivir individual y en convivencia, y en el contexto educativo en una formación humana que constituya y conserve esta forma de vivir generación tras generación. Para realizar su propuesta, la educación cosmológica se coordina por medio de su currículo. Este está compuesto por tres conjuntos de saberes. El primero, una perspectiva holística, sistémica y civilizatoria del ser humano, desde la cual apreciar su existencia cultural en nuestro cosmos. El segundo, una manera pertinente de vivir como especie en relación con el entorno que nos propicia. Y tercero, una propuesta educativa general cuya procuración es constituir, transformar y conservar este modo pertinente de vivir. Estos tres conjuntos de saberes pueden ser independientes, pero en el currículo de la educación cosmológica tiene una relación de consecuencia y consistencia. De esta forma, el currículo de la educación cosmológica tiene un componente teórico principal desde el cual se derivan o sustentan las demás descripciones teóricas. Este componente teórico se denomina ontología de lo vivo y humano. De manera global, este componente en este componente se describen las características primeras y generales de la realidad, los seres vivos y de nuestra humanidad, con las cuales se sustenta la propuesta cultural y formativa de la educación cosmológica. Por consiguiente, el objetivo de esta ponencia consiste en presentar los principales aspectos biológicos de lo vivo y humano y los aportes que le brindan al currículo de la educación cosmológica. Esta reflexión se hace porque la importancia de los aspectos biológicos y humanos en una propuesta educativa y cultural consiste en que todo se trata de un diseño sobre cómo el ser humano puede existir en el cosmos, generación tras generación. Por tanto, se debe saber sobre lo que integra y caracteriza al ser humano y para que ese diseño cultural y educativo sea adecuado y pertinente a nuestra existencia y realidad. A continuación se comparten las principales características del ego humano en nuestro cosmos. La ontología de lo vivo y humano se funda en una perspectiva holística y sistémica, es decir, en una visualización global y abarcadora en la que se trata de ver el todo relacionado con sus partes. Este todo es el universo y sus partes principales son la vida y el ser humano. Desde esta perspectiva se explica todo lo relacionado con nuestro cosmos. En particular se explica el concepto de autopoiesis, que significa regeneración o vida. De esta manera los seres vivos tienen vida, o los que tienen vida son seres que constantemente se están regenerando o produciendo los propios componentes de su cuerpo para conservarse en el espacio y en el tiempo. Por otra parte, el ser vivo existe en función de adaptarse a su medio para sobrevivir. En esta sobrevivencia, el ser vivo debe alimentarse, protegerse, cuidarse y reproducirse. Cuando la adaptación del ser vivo se conserva por generaciones, ocurre la evolución y así la posibilidad de creación de nuevas especies y la biodiversidad.
Por otro lado, el ser vivo es determinado por su estructura, es decir, todas sus respuestas a las perturbaciones de su medio siempre las hace desde su propio cuerpo. Esta propiedad le brinda su autonomía y autenticidad. Además de sobrevivir, el ser vivo también puede ser feliz. En esta medida, el ser vivo tiene un dominio conductual, es decir, un conjunto de acciones y actividades mediante las cuales resuelve sus necesidades de sobrevivencia y felicidad. Este dominio conductual puede ser innato, o sea, instintivo, o aprendido, y es potenciado por el sistema nervioso del ser vivo. Esto es, entre más desarrollado sea el sistema nervioso y cerebro del ser vivo, más actividades puede realizar en su vivir. Y por último, el sistema nervioso le posibilita al ser vivo su dominio cognitivo, mediante el cual puede reconocerse y tomar decisiones. Desde el punto de vista de lo humano, la ontología describe que la especie humana es un sistema autopolítico de tercer orden, es decir, que los seres vivos humanos existen y se conservan generación tras generación en una comunidad por medio de la reproducción sexual. Por otra parte, la especie humana se funda en un compartir, cooperación y trabajo en equipo entre sus integrantes cuando realizan sus actividades de sobrevivencia y felicidad. Estas actividades las coordinan por medio de su comunicación, la cual puede ser oral, escrita o en señas. Al conjunto de estas actividades de sobrevivencia y felicidad se le denomina fenómeno social y se reconoce a la cultura como el conjunto de fenómenos sociales que realiza una comunidad. Esta cultura se conserva generación tras generación por medio de la educación en la sociedad. En esta educación, los niños y jóvenes aprenden su herencia cultural por medio de la comunicación con sus instructores. Por otro ángulo, con respecto a la comunicación, la especie humana se caracteriza por su lenguaje. En el lenguaje, los seres humanos pueden reflexionar y tener autoconciencia. Asimismo, establecer su conocimiento con el cual describen su mundo por medio de palabras, sus significados y metáforas. Y también el lenguaje es la red mental mediante la cual nos comunicamos y compartimos lo que somos con los demás. Finalmente, los seres humanos realizamos nuestra operatividad o desenvolvimiento por medio de 5 acciones fundamentales: consolidación, reconocimiento, conservación, refinamiento y socialización de nuestras prácticas, quehaceres y actividades, tanto individuales como colectivos. Estas vienen siendo, por tanto, las ideas principales de la ontología de lo vivo y humano, un conjunto de ideas sobre los seres vivos y en particular de nuestra especie humana, con el cual diseñar una manera de vivir como seres vivos humanos en nuestro cosmos. Veamos a continuación en qué consiste este diseño y su educación. Cuando nos referimos a un diseño educativo y cultural, estamos hablando sobre el concepto de currículo. Lo que vemos en la figura es un componente del currículo de la educación cosmológica. Se llama campo de los fundamentos teóricos holísticos y he compartido los aspectos esenciales de la ontología del orgullo humano para comprender los aportes que le brinda esta ontología a este currículo. Veamos. Primero, recordemos que la educación cosmológica es una propuesta sobre una manera de vivir y en su enseñanza en la sociedad. En este currículo de la figura, esta manera de vivir se impulsa y coordina por medio del componente del ethos cosmológico. Entenderemos el ethos como la manera de sentir, pensar, hacer, juzgar
y proyectar la vida. Asimismo, un conjunto de ideales y principios que determinan la forma específica como queremos actuar en el mundo. Como vemos, el etos cosmológico está conformado por un significado y sentido del vivir cosmológicos. El significado lo asumiremos como la motivación e importancia de nuestras acciones y el sentido como las acciones que debemos realizar para satisfacer el significado que las impulsa. Así pues, la ontología de lo vivo y humano aporta el desarrollo de un significado cosmológico del vivir en los educandos, porque les enseña a valorar y respetar a los seres vivos mediante su comprensión e interacción. De esta forma, los educandos desarrollan una apreciación por los animales, las plantas, los humanos y demás seres que los rodean, y comprenden la importancia de conservarlos y protegerlos en el planeta Tierra. Y la ontología del vivo humano desarrolla un sentido cosmológico del vivir, porque por medio de sus indicaciones sobre cómo existen y operan los seres vivos y humanos, los educandos coordinan sus acciones, prácticas, quehaceres y actividades para siempre beneficiar y conservar todo lo que integra la biosfera. De esta manera, con este significado y sentido cosmológico del vivir, los educandos tienen la motivación y las indicaciones para realizar un modo de vida cosmológico, una forma de vivir que precisamente es la que desea desarrollar la educación cosmológica en la sociedad. Y el segundo componente del currículo que aporta la ontología del orgullo humano son los principios curriculares de la educación cosmológica. Este aporte consiste en describir cómo ocurre el aprendizaje entre los seres humanos y así explicar lo que es la educación, la cultura, la comprensión, la enseñanza y la evaluación. Asimismo, las funciones del educador, el estudiante, el aula y la escuela. Por otra parte, el currículo de la educación cosmológica tiene otro componente. Como vemos en la figura, este componente se llama Fundamentos Teóricos del Campo Educativo Cosmológico Concreto. En este componente encontramos el subcampo de las acciones fundamentales sobre la práctica educativa cosmológica concreta. Se trata de los conocimientos profesionales que le permiten al docente realizar el análisis, diseño, implementación, evaluación y transformación de la clase cosmológica. Así pues, la ontología de lo vivo y humano aporta estos conocimientos profesionales, indicándole al docente cómo puede consolidar, reconocer, conservar, refinar y socializar las clases cosmológicas escolares. Y por otro lado, se tiene el subcampo del desenvolvimiento humano cosmológico concreto. Se trata justamente del desenvolvimiento humano que se quiere enseñar a los ciudadanos. Así pues, junto con el etos cosmológico, la ontología del vivo y humano aporta indicando cómo los estudiantes pueden realizar las acciones fundamentales sobre prácticas cosmológicas. Muchas prácticas son quehaceres y actividades cuyas consecuencias benefician, transforman y conservan los seres vivos, humanos, inertes y ecosistémicos del sistema cosmológico universo. Como podemos apreciar, la ontología del vivo y humano está involucrada en todos los aspectos del currículo de la educación cosmológica. Es su base estructural que le brinda los aspectos generales de la realidad de los seres vivos y humanos con los cuales diseñar la manera cosmológica de vivir y de cómo enseñarla en la sociedad. A la vez, con esta presentación nos damos cuenta de que diseñar un currículo no es una tarea sencilla. Se requieren conocimientos holísticos de lo vivo y especialmente de lo humano y su destino para realizar un adecuado diseño sobre cómo existir en sociedad y en un entorno con componentes inertes, ecosistémicos y seres vivos. Por consiguiente, el propósito investigativo e innovativo del GIEC, que es el Grupo o Centro de Investigación de la Educación Cosmológica,
consiste en continuar desarrollando los componentes del currículo de la educación cosmológica a partir de la derivación de los aspectos teóricos de la ontología de lo vivo y humano. Y así, al tenerlos consolidados, iniciar su proceso de implementación curricular en la sociedad. Muchas gracias. Quedo atento para cualquier pregunta. Sí, por favor, la pueden hacer en el chat. Muchísimas gracias por tu participación, doctor Castro. Y a los participantes, como bien él menciona, si tienen alguna pregunta o duda, pueden hacerlo por dos medios. Insertarlas dentro del chat de esta reunión o pueden utilizar las herramientas de la reunión, levantar la mano y comentársela al doctor Castro. Mientras se preparan, si alguno tiene alguna inquietud, yo sí quería hacerle una pregunta a usted, doctor Castro. Si hacemos una revisión rápida sobre la historia de las corrientes educativas, todas ellas, o al menos la gran mayoría, tienen una fuerte base filosófica. Teniendo esto en cuenta y el objetivo del centro de investigación y estudio al que usted pertenece, eh, realmente cuando se desarrollan estos componentes del currículo de la educación cosmológica, ¿qué tan viable ven esa praxis en la educación? Doctor Castro, ¿me escucha? Bueno, parece que estamos teniendo un par de inconvenientes técnicos. Le pido de igual manera encarecidamente al doctor Salvador González Gámez que vaya preparando su ponencia para poder proyectarlo. Eso, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Y de la misma forma, los presento. La ponencia que vamos a ver hoy, en esta ocasión, presentada por el ponente Salvador González Gámez, lleva por nombre la comunidad de aprendizaje como herramienta para disminuir los efectos negativos generados a través de la construcción de los significados de ser hombre y ser mujer en la comunidad estudiantil del grupo de quinto de escuela primaria General Francisco J. Mujica en Zahuayo, Michoacán, mediante el análisis del contexto sociocultural de las niñas y los niños. Cuando guste, doctor